Buenos días, esta mañana estamos continuando con nuestros estudios en el libro de Mateo. Entonces, si tienen una Biblia, abre la Mateo capítulo 17. Ahora, quiero decir unas cosas primero y, y eso es, hoy día realmente es el día en que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén con todos y todos en la ciudad le declararon que Él es rey, Él es Mesías, Él vino en el nombre del Señor y todo eso. Y en la semana que viene vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo. Esta mañana no fue un poco difícil para mí porque quería hablar de esta entrada de Jesús en Jerusalén, pero también quería seguir con nuestro estudio en el libro de Mateo sin saltar unos capítulos. Pero para todo, decidí que ya vamos a seguir con nuestro estudio en Mateo 17. Pero para los que quieren leer la historia de la entrada de Jesús en Jerusalén, está en el libro de Mateo, está en capítulo 21, en versículos 1 a 11. En el libro de Marcos está en capítulo 11, versículos 1 a 11. Y en Lucas está en capítulo 19, 29 a 40. Y en el libro de Juan 12 a 19. Entonces, si quieren leer la historia para hoy día y pensar en eso en esta semana, porque hoy día empezamos la Semana Santa. Y entonces, si quieren leer esto y empezar a contar los días hasta la resurrección, sería un buen tiempo para hacerlo. Um, pero quiero invitarlos también para la semana que viene, que celebramos la resurrección. Y normalmente en nuestra iglesia tenemos varios diferentes servicios y en uno está por al amanecer, ¿no? Cuando levanta el sol, estamos allí para celebrar la resurrección de nuestro Salvador y después con un desayuno con la familia y nuestro servicio normal a las 10 en que celebramos la Santa Cena en los dos. Y quiero invitarlos también esta semana cuando vas al mercado o supermercado para comprar las cosas, los alimentos para la semana o por día, pueden comprar unos panes o galletas y un jugo o vino para celebrar la Santa Cena con nosotros en la semana que viene cuando celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Pero para esta mañana vamos a ver capítulo 17 de Mateo. Y recuerden que la semana pasada vimos todo el capítulo de capítulo 16. Y dentro de ese capítulo Jesús nos dijo, como sus discípulos, Él nos dijo, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Y dijo eso hablando de las doctrinas falsas de ellos, ¿no? Y para nosotros, para aplicarlo a nuestras vidas y nuestros tiempos, ¿no? Eso puede decir, cuídense del legalismo, ¿no? Y si no vemos en blanco y negro en la escritura, y no es un principio de la escritura, es una convicción. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras convicciones y no podemos pensar que todos los demás, cristianos o no cristianos, tienen que vivir según nuestras convicciones. Son para nosotros y debemos dejar el Espíritu Santo a traer las convicciones a nosotros. Y luego en el capítulo Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa es la pregunta más importante en la vida de una persona. Para todos, no solo para nosotros como cristianos, sino para todos, porque todos tenemos que reconocer o saber quién es Jesús, ¿no? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y la pregunta para nosotros es, ¿creemos igual?
¿no? Es importante que entendamos quién es Jesús, porque Jesús de las sectas, Jesús de los universitarios o de las universidades, ¿no? Este Jesús no puede salvar, ¿no? Jesús no solo es maestro, ni profeta, ni buen hombre, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y al final del capítulo, Jesús, um, que si queremos seguirle, nos dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ser su discípulo, tenemos que aprender a poner sus deseos delante de los nuestros y entender que el hombre natural tiene que morir y dejar que el Espíritu nos dirige en todo. Es cuando nos rendimos completamente que hallamos la vida que tiene propósito en Jesucristo. Y el último versículo de capítulo 16, Jesús dijo, de cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Dijimos que hay diferentes ideas de lo que significa esta declaración de Jesús. Y uno de sus discípulos y muchos más, uno es que sus discípulos y muchos más van a verlo después de su resurrección y en ese tiempo de 40 días después de su resurrección hasta su ascensión en el cielo. Y otra idea es lo que vamos a ver esta mañana en capítulo 17. Y eso es la transfiguración de Jesús. Entonces, si tienen una Biblia, ábrela Mateo capítulo 17 y vamos a leer versículos 1 a 13 y después regresamos para hablar más profundo de lo que vemos dentro de estos versículos. Dice en Mateo 17, versículo 1, dice, 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchanlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y cuando los alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, no digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieran. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Ahora, dentro de esto hay muchas diferentes cosas para nosotros y vamos a tomar un poco de tiempo para hablar de lo que vemos dentro de esos versículos. Primero, en versículo 1 dice, 6 días después,
Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Pero eso es en versículo 2. Lo que queremos decir es, aquí en Mateo dice 6 días después. También en Marcos dice 6 días después. Y ese está hablando de ese evento en que vamos a ver. Pero en Lucas, Lucas dice que eso pasó 8 días después, ¿no? O en 8 días, ¿no? Es una contradicción, es algo que tenemos que preguntar, porque cuando hablamos con personas que dicen que no pueden creer la Biblia porque está lleno de contradicciones, eso puede ser uno de esos que ellos citan. Pero si pensamos un poco, podemos ver la verdad, ¿no? Y eso no es una contradicción. Lo que Lucas dijo es que 8 días es para contar el día de los eventos de capítulo 16 que vimos la semana pasada, y también está contando el día mismo en que este evento pasó, ¿no? Entonces para él eso puede ser 8 días, pero para Marcos y Mateo ellos solo estaban contando entre los eventos de capítulo 16 y ahora en 17, ¿no? Entonces para ellos son 6 días. Para Lucas, él está contando los días, entonces él dice 8 días. Para nosotros, muchas veces nosotros íbamos a decir más o menos una semana, ¿no? Entonces, pero ninguno de esos contradice lo que los demás están diciendo. Entonces, solo es cuestión de cómo contamos los días que está pasando, ¿no? Y dice que Jesús tomó Pedro, Jacobo y Juan. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué estos tres? ¿No? Y leí muchos de los comentarios, muchos de los comentaristas, y también escuché varias enseñanzas y prédicas y todo acerca de este evento que vemos aquí. Y no sé por qué, pero me parece que nadie más tiene esta pregunta, ¿no? Y no entiendo por qué, no entiendo por qué nadie más está pensando por qué estos tres. Pero en todo lo que leí, en todo lo que escuché, nadie habla en el por qué de estos tres. Entonces, podemos decir que eso realmente no es importante porque estos tres específicamente, pero es obvio que Jesús quería que alguien sería testigo de lo que iba a pasar en este momento, porque de acuerdo con la ley, en la boca de 2 o 3 testigos, algo está establecido. Entonces, si solo uno de ellos subió con Jesús y vio todo eso y habló de eso después de años, como está escrito, los evangelios, nadie puede creer eso, porque solo fue una persona, ¿no? Pero con 3 testigos de todo lo que pasó aquí, es algo que podemos creer y podemos decir que sí, es verdad, ¿no? Entonces Jesús, porque era judío, ¿no? Quería seguir la ley y quería decir que en la boca de 2 o 3 testigos algo está establecido. Entonces tiene consigo 3 testigos para ver todo lo que hay por venir, ¿no? Y también tenemos que recordar que todavía no es el tiempo correcto para que todos sepan quién es Jesús, ¿no? Y si tienen más testigos, hay mucho más oportunidades que alguien va a abrir su boca y decir, ¿no? Cualquier chisme que tienen, ¿no? Entonces solo llevó 3 personas. ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan? No sé. Y no sabemos, y no dice por qué estos 3, pero tiene estos 3 testigos para ver lo que está por venir. Versículo 2,
Dice, y el último parte del versículo 1, dice, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, ¿no? Entonces, ¿qué significa transfiguró? ¿No? Significa que cambió en una forma en que lo que estaba dentro de su persona fue visible para todos, ¿no? Y también este misma palabra que está traducido transfiguró es la misma palabra que puede ser traducido a metamorfosis, ¿no? Y eso es un cambio, ¿no? Y entonces su transfiguración fue una metamorfosis. Y en ese momento los tres de sus discípulos vieron Dios como es. No Dios el Padre, porque la escritura nos dice en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Entonces lo que ellos están viendo en ese momento es Jesús en toda su gloria, en su reino, justo como él dijo en capítulo 16, cuando él dijo que hay algunos que están aquí que no morirán hasta que ven el Hijo en su reino, ¿no? Entonces eso es lo que ellos están viendo en este momento. Y algo que es interesante que quiero compartir con ustedes también es, si pueden acompañarme a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Realmente podemos leer todo el capítulo, que solo es 14 versículos, ¿no? Pero esto habla de Jesús como Dios y cómo ellos están viendo a Jesús en este momento. Y dice, empezando en versículo 3 de Hebreos 1, dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Eso es lo que ellos están viendo en este momento, ¿no? Y muchas veces pensamos en esto, la transfiguración, como un milagro. Pero realmente el milagro verdadero es que Jesús mostró su gloria solo una vez en su tiempo aquí en la tierra, ¿no? Es otra vez evidencia que Jesús fue más que un hombre, porque el hombre quería mostrar su posición, su poder a todos. Pero Jesús se humilló para ser como tú y yo, ¿no? Y versículo 3 dice esto, dice, de pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Entonces otra vez es una pregunta, ¿por qué Moisés y Elías? ¿No? Porque ellos representan el Antiguo Testamento. La ley está representado por Moisés y los profetas por Elías, ¿no? Y eso es importante cuando vemos el siguiente versículo, más que todo. Pero hay muchos que dicen que ellos dos también son los testigos que están mencionados en Apocalipsis 11, versículos 3 a 13. Y puede ser, pero la verdad es que no sabemos porque no dice que son Elías y Moisés. Hay cosas que dice que señalan que ellos son Elías y Moisés, pero no es blanco y negro. Y si me conocen, saben que no me gusta decir que algo es así si la Biblia no dice claramente que es así, ¿no? Entonces,
La otra pregunta que tengo cuando veo este versículo es de qué hablaron con Jesús. Elías y Moisés aparecieron y hablaron con Jesús. ¿De qué? ¿No? Otra vez, la Biblia no dice, ¿no? Entonces no podemos decir con certeza que eso es lo que ellos estaban hablando. Y no quiero decir lo que pienso que hablaron, porque no vale lo que pienso, ¿no? Lo que dice es que ellos hablaron con Jesús y esto es suficiente para mí, ¿no? Claro que sí, quiero saber, pero no dice. Y esto habla bien que Dios quiere que esto es un misterio todavía, ¿no? Y podemos preguntar cuando estamos en su presencia, pero hasta allí no sabemos de lo que hablaron. Puede ser que hablaron del coronavirus, pero no estamos seguros, ¿no? Y versículo 4 dice, Pedro dijo entonces a Jesús, Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías, ¿no? Y lo que es interesante es en Marcos 9:6 dice, y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. Y en Lucas 9:33 dice, mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y dice esto al final, pero no sabía lo que decía, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y nosotros muchas veces podemos identificarnos con Pedro, ¿no? Pero dice que él no sabía de qué decir, ¿no? Y para nosotros muchas veces, si no sabemos de lo que debemos decir, no debemos decir nada, ¿no? Mejor no decimos nada hasta que entendemos mejor lo que estamos viendo o experimentando en este momento. Pero Pedro abrió su boca, dijo esto y llegó versículo 5. Y dice, todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Entonces Pedro hablaba en un momento muy especial. Y si quedaba en silencio por un rato más, sería mucho mejor, ¿no? Todos escucharon una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchanlo. Y lo que Pedro dijo, podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Explicó que en su mente los 3 eran iguales, ¿no? Entonces él quería hacer un tabernáculo para los 3, ¿no? Pero con la voz del cielo, la voz de Dios, el Padre, entendía que Jesús es mucho más alto que los demás, que los otros. Y es interesante porque muchas veces pensamos igual que Pedro. Jesús es un profeta. Jesús es una extensión de la ley. Pero esto no es correcto. Y el Padre explica que Jesús es su Hijo amado. Los otros son humanos. Jesús es más que la ley o los profetas. Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Jesús es el único Hijo de Dios, el único. Y lo que vemos en la ley y los profetas siempre nos guían a Jesús, a sus pies, ¿no? Y todo es para que podamos reconocer el Mesías. Y cuando Él vino, cumplió la ley y nos dio un nuevo pacto en su sangre. El libro de Hebreos es para explicar cómo una relación con Jesús es mucho mejor que la religión de los judíos.
porque Él es más alto y merece nuestra adoración. No podemos agregar Jesús en nuestra lista de creencias. Tenemos que reemplazar la lista con Jesús, ¿no? La lista no debe existir, la lista debe ser una cosa nada más: Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor, el único que podía pagar el precio por mis pecados, el único. Y eso es lo que ellos están experimentando en ese momento, cuando escucharon esta voz del cielo. Y versículos 6 a 8 dicen esto, dicen: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. ¿No? Fue la voz de Dios que les llenó de miedo. Eso es interesante porque no puedo imaginar el poder que la voz de Dios tiene. Especialmente para oír desde los cielos dentro de una nube, ¿no? Eso es inmenso. Y cuando vemos otros en la Escritura, también cuando oyeron la voz de Dios, se llenaron de miedo por eso. Entonces eso habla muy fuerte del poder de Dios en nuestras vidas, ¿no? No hay nadie que mantiene de pie cuando Dios les habla en la Escritura. Pero hay muchos en este mundo ahora que dicen que ya, Dios me dijo tal cosa. Oye la voz de Dios, ¿no? Desde los cielos, y yo estaba como, ya, ok, Dios está bien, ¿no? Pero cuando vemos eso en la Escritura, vemos el poder de la voz de Dios. Y que nadie mantiene de pie cuando Dios les habla, pero reciban consuelo de Jesús. Sus discípulos recibieron consuelo de Jesús, y cuando le vieron otra vez, estaba solo. Moisés y Elías ya se fueron, ¿no? Regresaron al cielo y todo. Y versículos 9 y 10 dicen esto. Dicen: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: no digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y entonces otra vez Jesús dice a ellos que no digan nada a nadie. ¿Recuerdan en el capítulo anterior cuando Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Y Pedro, con toda su fe y todo, dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dijo: sí, bien, ¿no? El Padre se reveló esto a ti, y no digan nada a nadie. No digan nada a nadie para esto, porque no es su tiempo. Y otra vez Él está diciendo igual, ¿no? No pueden decir nada a nadie de quién es Jesús. Y ahora no pueden decir nada a nadie de lo que vieron tampoco. Son muchos secretos para estos hombres, ¿no? Y son muy importantes para nosotros también. Y cuando leo esto, me imagino que ellos están muy asombrados y no saben cómo reaccionar. Y entonces cuando leo estos versículos es así, ¿no? Jesús dice: no digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y ellos dicen: ok. ¿Por qué los escribas dicen que Juan el Bautista o Elías tiene que venir primero? No, es algo que no tiene nada de lo que ellos están viendo en este momento.
pero están confundidos y no pueden hablar de esto, entonces querían cambiar el tema, ¿no? Y dicen esto, ¿no? Eso es un evento que recién vieron, que es tan emocionado, que creo que sus bocas están abiertas, como, y Jesús les dijo, no hablas con nadie de esto. Entonces querían saber algo diferente, ¿no? Pero lo que me da risa es lo que dicen en versículo 10. Dicen, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y recuerden que todos están esperando el Mesías, ¿no? El Mesías que es el rey, que es el conquistador de todo, que va a liberarlos de los romanos y que su reino va a ser para siempre y es grande y todo eso. Pero la primera vez que Jesús vino no fue para esto, ¿no? Y en Malaquías 4:5 dice, tomen en cuenta que antes que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. ¿No? Entonces ellos están hablando de eso y están mirando y viendo cómo puede ser que Elías va a venir porque tú estás y no, obviamente tú vas a conquistar todo y vas a, ¿no? Eres el Mesías, eres el Cristo. Entonces no entendemos lo que está pasando, ¿no? Y versículos 11 a 13 dicen esto. Jesús les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. No, entonces otra vez, muchos creen que lo que fue profetizado en Malaquías habla de Elías como uno de los testigos de Apocalipsis, ¿no? Entonces, recuerden que estamos viendo todo eso como hay dos Mesías, ¿no? El primero es el siervo que sufre mucho y todo eso y vino para pagar el precio por nuestros pecados y todo eso. Y el segundo es el rey, el conquistador, el vencedor de todo. Pero son el mismo persona, ¿no? Son Jesús, los dos son Jesús, pero él tiene dos diferentes venidos, ¿no? Y el primero, ellos no querían creer que su Mesías va a sufrir, va a morir, va a pagar el precio por sus pecados. Ellos querían el rey, querían el vencedor, el conquistador de todo. Entonces, cuando están pensando en eso y están pensando en Malaquías y lo que dice, están pensando en Elías y cómo él va a venir antes de ti, porque tú eres aquí o tú estás con nosotros ya. Y entonces están confundidos en este momento. Pero lo que muchos ahora piensan es que este versículo en Malaquías está hablando de Elías como uno de los testigos que vemos en Apocalipsis capítulo 11, o creo que es 11, que ya hablamos, ¿no? Pero lo que dice Jesús es que Elías ya vino y no lo reconocieron. En Lucas 1:17 dice esto, dice, y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Y esto está hablando del Juan el Bautista, que él vino en el espíritu y el poder de Elías. Y ese evento vino después
bueno, entonces eso es lo que ellos están viendo. Y dice en versículo 13, al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. ¿No? Entonces, ahora entiendan que Juan vino primero, vivió, murió y ya hizo todo lo que la escritura dice que Elías va a hacer antes del venido del Mesías. Jesús vino y ahora ellos entiendan que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios y todo eso. Entonces están, por fin, entiendan que esta idea de Elías es Juan el Bautista, ¿no? Y otra vez hay otro venido de Jesucristo y eso habla del venido de Elías también, y eso es lo que muchos piensan que, ¿por qué? Muchos piensan que él es uno de los testigos de Apocalipsis que va a predicar por un tiempo con el otro testigo que muchos piensan que es Moisés, ¿no? Pero lo que vemos dentro de este capítulo o en estos versículos que leímos hoy día es que ese evento vino después de la revelación que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios viviente que vimos en capítulo 16. Después de esa revelación, Jesús habló de su muerte y su resurrección, ¿no? Y Jesús les invitó a estos tres para experimentar todo eso y pueden ser seguros de la revelación que recibieron antes, que Él es el Cristo. A veces es lo que necesitamos también, ¿no? Quizás entendemos que Jesús es el Mesías, quizás entendemos que Él ya pagó el precio para nosotros y todo eso, y que Él tiene todo bajo su control. Quizás entendemos esto, pero muchas veces necesitamos ver algo más para asegurarnos que eso es la verdad, ¿no? Y este evento, la transfiguración de Jesús, es algo que Él puede mostrar a sus testigos, sus amigos, Juan, Jacobo y Pedro, para que ellos puedan saber y tener la seguridad que a pesar de todo lo que está por venir, todavía Jesús tiene todo bajo su control. Y ahora estamos en tiempos en este mundo que están muy inseguros, ¿no? Y estamos viendo diferentes cosas en todo el mundo. Hay negocios que están cerrados, hay muchos que están perdiendo su trabajo, hay muchos que están muriendo, están enfermos y todo eso. Y tenemos que preguntar a nosotros mismos, ¿sabemos quién es Jesús y que Él tiene todo bajo su control? Y si podemos contestar sí, sí, yo sé esto, a veces todavía necesitamos algo para asegurarnos que eso es la verdad. Y eso es lo que la transfiguración era para esos tres y para nosotros también, porque Jesús dijo que sí, es el Cristo, es el Hijo de Dios, pero inmediatamente después dijo que tenía que sufrir y morir. Y los discípulos no querían escuchar esto, ¿no? Y muchas veces nosotros como discípulos sabemos que tenemos que sufrir las mismas cosas de nuestro Salvador, pero no queremos. No queremos sufrir, no queremos pasar por las varias pruebas y cosas que realmente necesitamos experimentar para que podamos crecer en nuestra relación, en nuestra fe. Y ahora necesitamos ver algo más para asegurarnos que Jesús está en control, ¿no? Y entonces durante esta semana y hoy día, esta mañana o la tarde, cuando ven este video, tenemos que preguntar a nosotros mismos,
¿Creemos que Dios tiene todo bajo su control o no? Para muchos de nosotros podemos decir con certeza, sí, Él tiene todo bajo su control. Pero todavía tenemos miedo. Todavía hay muchas preocupaciones en nuestras vidas. Y quiero invitarlos, ¿no? Esta mañana o tarde o cualquiera, cuando pensamos en esto, que pedimos de Dios que Él nos muestra algo para asegurarnos que todavía Él tiene control. ¿No? Eso es muy importante para nosotros y es lo que, para tener dudas, está bien. Los discípulos que caminaban con Jesús a su lado todavía tenían dudas, ¿no? Pablo tenía dudas, ¿no? Los demás, y lo que es bueno de la Biblia es no esconde las inseguridades de los héroes que vemos dentro de sus páginas, ¿no? Y si ellos tenían dudas, está bien si nosotros tenemos estos también, ¿no? Pero tenemos que traer todas estas dudas y todas estas inseguridades a su trono y decir, Señor, quiero creer, quiero asegurarme que todavía tú estás en control. Muéstrame algo hoy día, esta semana, para que puedo creer y puedo crecer en mi fe. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y gracias por este tiempo en que podemos ver lo que dice tu palabra. Y gracias, Señor, por esta historia de la transfiguración frente de esos tres hombres. Gracias, Señor, que podemos creer en esto. Gracias que tú tienes todo bajo tu control. Pedimos, Señor, que hoy día o esta semana o cada día esta semana, Señor, que nos muestras algo para que podamos ver tu mano en este mundo, en nuestras vidas y todo, Señor. Ayúdanos a ver cómo podemos ser tus manos, tus pies y tu voz para nuestros amigos, nuestros vecinos, los que tienen necesidad. Ayúdanos a verlos con tus ojos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo a través de todo lo que está pasando en este mundo y esta inseguridad que vemos a nuestro alrededor. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti y que nos guías en todos pasos. Gracias, en el nombre de Jesús.